Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Y hoy continuamos con esta serie donde estamos hablando de nuestra identidad en Cristo, y vamos a hablar para más que nada entender dónde perdimos nuestra comunión con Dios, pero también dónde podemos recuperar nuestra identidad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, y es donde está la conversación de el Señor Jesús con una mujer que se conoce como la samaritana. No nos da su nombre, pero sí que es originaria de Samaria. ¿Estamos ahí? Vamos a leer la palabra con entendimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hasta ahí. Vamos a hablar con el Padre. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por nuevamente, Señor, darnos la oportunidad, mi Dios, de leer tu palabra, mi Dios. Pero no solamente leerla por leerla, sino que nos ayudes, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu para entenderla, mi Dios. Queremos escudriñar, mi Dios, queremos escarbar, mi Dios, para entender lo que está detrás de estas letras, mi Dios, de estas palabras, mi Dios. Queremos entender con nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, mi Dios, para también darte una respuesta a lo que tú nos demandas, mi Dios. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de leer este libro maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestro espíritu. Amén. El Señor Jesús está teniendo una conversación. De hecho, el título del capítulo 4 en mi Biblia dice así: Jesús habla con una mujer junto a un pozo. Y él está teniendo una conversación con una mujer originaria de Samaria. Samaria era la capital de Israel. Y después de que se dividió la nación de Israel, recuerda de que el rey David, pues ya estaba unificada las 12 tribus. Después hereda el reino Salomón, pero después viene Jeroboam y Roboam, donde se divide el reino y se conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur habla de Judea, la tribu de Judá, algunos levitas, porque pues ahí es donde estaba el templo, y ellos no heredaron tierras, sino heredaron, más bien eran responsables de atender el templo. Y ahí también estaba la tribu de Benjamín. Pero al norte eran las otras 10 tribus, lo que se conoce el reino del norte, donde se conoce el reino de Israel. Y la capital era Samaria. Y Samaria, lo que es la capital del reino del norte, y Judá en el reino del sur. Lamentablemente, por la desobediencia a Dios, la desobediencia de Israel a Dios, comenzaron a adorar dioses ajenos, entregándose a la idolatría, perdiendo poco a poco su identidad como pueblo escogido de Dios, siguiendo las costumbres de los pueblos paganos de alrededor de Samaria. Y para entender esto, sabemos de que aquí, pues obviamente, la mujer hablaba de lo que no sabía. Por eso le dice el Señor Jesucristo, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice, ¿por qué? Porque la salvación viene de Judá. Okay. Aquí, para entender esto, tenemos que entender el contexto. ¿Quién es Samaria? Y parte de lo que vamos a estar compartiendo en esta serie de cómo interpretar la Biblia, vamos a hablar de que tenemos que entender y escudriñar para entender por qué lo dijo, a quién lo dijo, en qué tiempo lo dijo. Y eso nos va a ayudar para entender quiénes son los habitantes de Samaria. Bueno, como ya compartí, era la capital de Israel, pero veamos qué fue lo que hicieron o qué fue lo que provocó para que ellos hayan perdido su identidad. Recuerde que la identidad es saber quién es nuestro Padre. Yo sé quién fue mi Padre terrenalmente, sé mis orígenes, mis abuelos, mis tatarabuelos, de dónde vienen. Pero también, pues,
ahora, como nacido de Dios, a través de la palabra de Dios, sé quién es mi Padre. Entonces, tengo una identidad, una nueva identidad en Cristo Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, hablando de Israel, ya habiéndose apartado, mire lo que nos enseña en Segunda de Reyes, capítulo 17. Mire lo que dice para entender por qué dijo esto el Señor Jesucristo. Y mire más o menos la altura de mi Biblia para que encuentre el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Del versículo 7 en adelante. Dice, ¿vamos ahí? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Israel cautivo a causa de su pecado. Y veamos por qué. Dice, porque los hijos de Israel, versículo 7, pecaron contra Jehová su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto debajo debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y tuvieron a Dios y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Versículo 9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas a imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Bueno, recordemos de que Dios, a través de Moisés, pues los sacó de la esclavitud. Ya habían estado como esclavos en Egipto por más de 400 años. Los libera, los lleva al desierto, ahí les da sus leyes, sus preceptos. Entonces ahí conocen a Dios a través de los mandamientos. Entonces, pero después los introduce a la tierra prometida. Ahí ya entonces le dicen, saquen a los que habitan aquí, porque, ahora déjenme hacer una aclaración. Los sacó no porque Dios fuera malo, no, dice que no creas que yo te estoy introduciendo a esta tierra porque seas bueno, no, porque eres de dura cerviz. Los estoy sacando a ellos porque son más malos que tú. Entonces, ¿por qué? Porque hacían abominaciones. ¿Qué eran esas abominaciones? Bueno, para empezar, quemaban a sus hijos, a sus ídolos. Eso está en la historia secular, hermanos, la historia en la universal, lo que hacían religiosamente estas naciones. Ahora, los saca, les da las leyes y ya se establece como nación, les llega y se divide el reino, pero aún así les está diciendo, dejen esa idolatría, les está advirtiendo, pero no querían, y no querían, y no querían. Y ya llega el punto donde, bueno, no estoy jugando con ustedes, diría Dios. Estoy parafraseando. Vemos cómo la nación de Israel no ignoraba la voluntad de Dios. Ellos ya tenían ahora sí que el Antiguo Testamento en la Torá. Ellos ya tenían la ley de Moisés, donde prohibía tajantemente la idolatría. No era ignorancia lo de ellos era rebeldía. Una persona que ignora, pues esa ignorancia se soluciona con el conocimiento. Hay gente que por eso le dice, ustedes adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué lo hacían? Por ignorancia. Ahora, hay una ignorancia en la cual pues, no conoces. Por ejemplo, imagínense, venimos a esta nación donde desconocíamos el idioma. Pero ahora algunos hasta fueron a la escuela, aprendieron, o los llevaron a la escuela de niños y aprendieron.
La ignorancia se soluciona con el conocimiento. Amén. Sencillo, sentido común. Ahora, lo de ellos no era ignorancia. Ellos ya conocían a Dios a través de la ley de Moisés. De hecho, uno de los mandamientos era instruir al niño en su palabra. Significa de que la responsabilidad de un padre era enseñarle, a ver, dime los versículos, o dime cuál es la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Y se la tenían que aprender los niños y la adolescencia también. Pero ellos se la ignoraron. Ya con deliberación dijeron, no queremos esto, queremos lo de los dioses de las naciones. Lo de esto, la idolatría, adorar eso, todo lo que hacían. Obviamente porque toda la idolatría, hermanos, de alguna u otra manera traía una inmoralidad sexual. Y en la inmoralidad sexual, pues muchos caían en eso también. ¿Por qué? Porque Asera, Astarte, Astarot, todos eran un solo, vamos a decir, detrás de esos demonios, de esos ídolos, había potestades en las cuales, por ejemplo, Asera era la diosa de la fertilidad, en la cual pues promulgaba que la inmoralidad sexual, que tuvieran hijos. ¿Para qué? Para ofrecerlos a su Dios. ¿Me está explicando, hermanos? Ahora, bueno. Versículo 15 y 16 dice, y desecharon, habla de una voluntad de ellos, y desecharon sus estatutos, hablando del pueblo de Israel, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no se hicieran a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Baal representa el demonio. Acera representa una mujer, la diosa de la fertilidad. Y detrás de todo esto, pues obviamente, pues los ídolos, lo que dice esto. Mire, ídolo no solamente, aquí era literalmente ídolos que adoraban y se postraban, pero la idolatría, hermanos, es todo aquello que ponemos en medio de nuestra relación con Dios. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu amor. Pero también está el segundo mandamiento, dice, y no te harás imagen y semejanza de Dios, ni te postrarás ni a esto, prohíbe tajantemente la idolatría. Ahora, mi intención no es atacar a la gente que está en idolatría, sino atacar el pensamiento, el concepto que va en contra de la palabra de Dios. Porque sigue siendo el primer mandamiento, hermanos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y dice el Señor Jesucristo, porque aquel que ama a padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. Punto. Esto no es cuestionable, o que sí. Ahora, no estamos diciendo de aborrecer a nuestros hijos o a los padres o la esposa, al esposo. No, sino de que, por ejemplo, el hecho de que amemos a nuestros hijos, sí, porque amo primero a Dios, y Dios pone el querer como el hacer, donde obviamente yo confío en mi esposa, confío en mis hijos, confío en mis padres, y habla de esa decisión, pero habla de ese otro amor. El amor fraternal, el amor eros entre la pareja, pero también está el amor estorge, donde podemos amar tal vez una costumbre o una nación, pero está el amor ágape, donde habla de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mayor amor que puede expresar el ser humano, porque lo hace a Dios. Entonces, todo lo que pongamos en nuestra relación con Dios, y ponemos a un trabajo, unos ponen, qué sé yo, inclusive hasta una religión, hermanos, ponen más que a Dios, y usan inclusive la Biblia para decir, no, yo amo tanto esto, pero se olvidan de amar a Dios, poniendo más inclusive una denominación o una religión. Ahora, ellos, aquí vemos cómo no es cuestión solo de tener conocimiento. Ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero no es solamente de tener conocimiento, sino de tener la voluntad. Y aún más, no es cuestión de tener fe,
sino de poner en obra esa fe en la obediencia, porque la fe sin obras está muerta. Ellos ya conocían de la voluntad de Dios, pero la ignoraban. O sea, no tenían fe, sí, tal vez sí tenían fe, pero de nada serviría la fe sin obras. La salvación es por fe, hermanos, solamente, ok, pero porque tengo fe, obedezco. Porque ¿de qué serviría decir tengo fe, pero no hago nada? No, esa fe está muerta, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Porque si tú tienes recursos y ves a alguien que está en necesidad y no le das, pues ¿qué fe es esa? ¿Me explico, hermanos? O sea, la fe es la evidencia de que hemos creído, las obras es la evidencia de lo que hemos creído. Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos, estamos hablando de la nación de Israel, a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y aquí habla de algo literal. Dice, y se dieron a adivinación y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Dios no se enoja. ¿Cómo no? Dios se enoja. De hecho, la Escritura, Pablo dice, mira el amor de Dios y la severidad de Dios. De que dice que al que ama, dice que el que ama, Dios lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque es una evidencia de su amor hacia nosotros. Inclusive usted ama a sus hijos y los tiene que disciplinar para que no hagan lo que quieran. ¿Me explico, hermanos? Sentido común de un instinto paternal. Ahora, así también, pero aquí vemos cómo la nación de Israel se habían hecho un lado la Biblia y ahora se habían entregado a los ídolos. Y los ídolos, obviamente, culturalmente, pues lo que hacían era de que traían a su bebé, a sus hijos, y los literalmente, hasta dice las crónicas, que hasta tocaban más fuerte el tamboril para no oír los gritos de los niños. Y uno dice, ¿cómo es posible de que hagan eso? No se imagina. Es más, no se imagina lo que usted puede llegar a hacer, porque la maldad está dentro de nosotros. Usted diga, yo jamás haría eso, pastor. No te imaginas lo que el ser humano, todos los seres humanos, la maldad está en nosotros. A diferencia de los que están allá afuera, a nosotros es de que tenemos un poder que no tienen ellos. Es el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos compunge, pero también que nos da el conocimiento y nos fortalece para decir no al pecado. Pero no solamente nos capacita para decirle no al pecado, sino que nos capacita para obedecer a Dios. Algo voluntario. Y ellos voluntariamente estaban ofreciendo a sus hijos. Por ejemplo, depende de las naciones o la cultura. Algunos era Moloch, otros era Baal, otros era Belcebú, pero todos hablan de lo mismo, hermanos. O sea, Satanás y principados y potestades que está detrás de los ídolos. Aquí vemos las consecuencias, hablando de esta gente que se hacía pasar a sus hijos por fuego. Eran hornos que los hacían de cobre, de bronce, de cobre, y echaban así que leña y empezaban a arder. Y si era, por ejemplo, Tamuz, pues era una imagen con cuernos, un demonio. Y le hacían un hueco en el cual literalmente aventaban a los niños ahí. Ahora, aquí vemos las consecuencias y el colmo si no estamos adorando, obedeciendo a Dios, estamos adorando a alguien más. El ser humano, por naturaleza, Dios nos hizo adoradores. Por naturaleza. Todos estamos adorando a algo o a alguien, obedeciendo a alguien o a algo. Por ejemplo, algunos obedecen ahorita al mundial, el fútbol, porque es lo que hay en su corazón. La boca habla de la abundancia del corazón. Algunos, la amargura, el resentimiento es lo que abrazan. Algunos, bueno, hay de todo, hermanos. Pero todos somos adoradores por excelencia. Significa que cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a Eva, los creó, pero también les dio mandamientos y Él quería que le obedeciéramos voluntariamente. El libre albedrío que Dios nos dio era para que le obedeciéramos, no para que hiciéramos lo que quisiéramos. Entró el pecado al mundo por un hombre, Él desobedeció y todos heredamos el pecado original, la tendencia al pecado. Lo que significa que el hombre, cuando el hombre era
adorador por excelencia, pero como no le hizo caso a Dios, ahora obedeció ¿a quién? A Satanás, la serpiente antigua, quien engañó a Eva. El hombre perdió su identidad. Dice, ¿por qué? Porque murió espiritualmente. Lo que enseñaba la semana pasada del hijo pródigo. Hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. Pero no se había muerto, llegó caminando. Estamos hablando de que espiritualmente estaba muerto porque el Padre está representando a Dios Padre. Y nosotros éramos los rebeldes, los hijos pródigos. Ahora, todos obedecemos a alguien o a algo. El adorar significa, Él busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. El sinónimo de adorar no solamente es alzar las manos, postrarnos, rendirle pleitesía, sino también adorar significa obedecer. Ahora, si no estamos obedeciendo a Dios, si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a alguien más. Y lo peor es de que arrastramos a nuestros hijos entregándolos a la idolatría. Culturalmente, yo digo como mexicano, pues yo aprendí una cultura, tradiciones, y esas me fueron inculcadas y terminé haciendo lo que yo veía hacer a mis padres. ¿Me explico, hermano? Digo esto con respeto. ¿Por qué? Porque fui enseñado, instruido, y lamentablemente, bueno, aquí estos adoradores adoraban a Baal y a Astarte y ofrecían a sus hijos. Y hay veces que inconscientemente en nuestras acciones estamos dándoles el ejemplo a nuestros hijos para que adoren lo que nosotros adoramos. Si se diga cuando el papá es futbolero, vamos a decir futbolero, de esos de hasta el plato de la comida tiene el de las Chivas Rayadas, de cualquier su equipo favorito, ahí lo pone. Pero todo lo que tiene es de ahí, que no entra el de la América porque hasta le quiere cerrar la puerta. Pero resulta que su hijo va creciendo con eso. Lo va vistiendo de chivite, si es del Guadalajara, lo que sea, los va formando y ellos van aprendiendo. Inclusive hasta odiar a todas las otras equipos. ¿Por qué? Porque va influenciando. Ahora, lamentablemente, pues también se van entregando, tomando ese ejemplo de la idolatría, pues se van entregando a la idolatría. En ellos era algo literal. Ellos, como padres, se habían cegado por la idolatría y esos dioses paganos que no medían, en ellos era algo literal. Ellos, como padres, se habían cegado por la idolatría a esos dioses paganos que no medían las consecuencias y preferían entregar a sus hijos e hijas al fuego que obedecer a Dios. Sabían quién era Dios, pero a pesar de todo, ahí te va mi hijo. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer a Dios, hay cosas que podemos corregir. Hay cosas que sabemos que están mal, pero hay veces que nos justificamos el pecado. ¿Y qué no es mejor corregir? Cambiar de rumbo, una conversión. Pero no, hay veces de que no, nos obstinamos o nos amachamos, como quiera decirle, al pecado, con tal de no obedecer. Por naturaleza, los padres protegen y cuidan a sus hijos y están dispuestos a morir por ellos. Nace en todos los padres un instinto paternal y natural de cuidar de ellos desde el día que nacen. Es inconcebible que unos padres quieran quemar a sus hijos para complacer a sus ídolos, a menos que se entreguen a una ideología, a menos que cambien su forma de pensar, a menos que pierdan el sentido común e instinto paternal, a menos que pierdan su identidad humana y se deshumanicen destruyendo lo que más dicen querer. Mire, por naturaleza, mire, los animales, aún las bestias, hermanos, tienen ese instinto. Mire, ellos no razonan como nosotros razonamos, ellos se manejan por instintos. Y está el instinto de conservación, conservar la raza, por ejemplo, sus crías. El león es un devorador. La leona va a devorar,
no va a perdonar a una presa, pero va a cuidar a sus cachorros. ¿Me explico? ¿Y cómo es posible de que esta gente entregaba a los hijos? ¿Por qué? Porque perdieron su identidad, perdieron la capacidad inclusive de razonar, y por hacerle caso a sus ídolos es lo que hacen. Entonces, lo que hacían, entregaban a sus hijos. Pero ¿qué es esto? Es algo que es deshumanizar a la persona, es perder su identidad. Hace unos días mi esposa y yo estábamos viendo unos documentales en Netflix de los mormones. Lo digo esto con respeto, no atacando a las personas, sino atacando la ideología, atacando el pensamiento, porque va en contra de la palabra de Dios. Y lo digo esto con respeto, pero también pues obviamente con conocimiento y con la autoridad de la palabra de Dios. Una secta que así se conoce, bueno, de hecho así está, si usted busca sectas y póngale ahí y van a aparecer ellos en la lista, que escuche la enseñanza que compartí el miércoles, donde estamos aprendiendo a estudiar la Biblia, y tuve que comenzar con aprender a discernir cuáles son las sectas. Y no lo digo yo como pastor, lo dice inclusive la historia secular. O sea, búsquele ahí en internet, y internet ellos no son religiosos o espirituales, no, sale lo que dice ahí. Búsquele IA en la inteligencia artificial y le va a aparecer todo lo que son las sectas. Ahora, ellos se conocen como una secta instituida por un profeta llamado José Smith. Ahora, déjenme ser claro con esto. Ya al estudiar yo un poquito más sobre la ideología de ellos han llevado conceptos donde se han dividido de tal forma, ha habido, miren, con todo respeto, es como la iglesia tradicional. Pone un papa, instituye algo, y después lo quita y luego pone otra cosa. Y luego esto, pero habla de la infalibilidad del papa. Somos seres humanos y todos nos equivocamos. Pero según la doctrina, en el catecismo menciona de que uno de los dogmas es la infalibilidad, quiere decir que no se equivoca. Y se pone a la par de Dios, se le llama, bueno, que se pone al igual que Dios, que Cristo. Pero así también, en esta denominación, que es de los santos de los últimos días, hubo 6 divisiones o 6 concilios donde hubo divisiones, y en esas divisiones hay 2 que algunos no creen en lo que es la poligamia, otros sí, y se consideran de la misma denominación o originarios de José Smith, porque de ahí se derivaron. Es como los bautistas, hay bautistas tradicionales, hay bautistas ortodoxos, hay bautistas, una denominación que tiene diferentes ramas, ¿sí? Como los pentecostales, como metodistas. Hay algunos que creen en bautizar a los niños, algunos que creen en imágenes porque vas a sus templos y lo tienen ahí. ¿Me explico? No trato de atacar estoy atacando, ahora sí, no soy ni anticatólico ni antimormón, no, soy pro Cristo. Y la manera de conocer lo verdadero es sabiendo identificar lo falso también. Amén, hermanos. Ahora, en esas 6 divisiones, pues, le digo, hay algunos que creen en la poligamia. Poligamia significa tener diferentes esposas. No hablo de adulterio, no. Para ellos tengo el derecho de tener 5 o 10 mujeres. Específicamente la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, le repito esto, yo lo vi en un documental, ahí está. Y no nada más es ese, no. Busquen en internet, en YouTube, le van a decir todos diferentes programas o diferentes documentales que le va a hablar de sus orígenes, cómo comenzaron y cómo están el día de hoy. Esta iglesia practica la poligamia, donde sus líderes pueden tener hasta 40 esposas, incluidas menores de edad, aún esposas de alguien más. Como diciendo, ¿sabes? El líder puede decir, ¿sabes qué? Tú ya no eres esposa de él, lo destituimos, lo corremos, ahora tú eres esposa de este otro, y tráete tus hijos, y ya. Y uno dice, ¿cómo?
Y la gente obedecía y obedece. Porque este documental está hablando del año 23, hace 3 años. Y ellos continúan todavía con esto. Ahora, incluidas menores de edad, aún esposas de alguien más, e intercambiando esposas según el documental, porque están dando testimonio ahí a algunos. Por esto, por órdenes de su profeta. Mi intención no es de atacar a las personas, sino la conducta, la ideología irracional de estos hombres y mujeres sin escrúpulos que están dispuestos a ofrecer, a adorar a los falsos profetas, falsos maestros, aún usando la Biblia para justificar sus fechorías y sus más bajos instintos pecaminosos, abusando de sus propias hijas e hijos, pasándolos por fuego. Porque aunque ellos acá en el tiempo de Israel era literal, acá estaba haciendo lo mismo. Cuando un padre ofrecía a su hija de 12, 13, 14 años, es que el profeta la quiere, pues entréguensela. Ahora uno dirá, ¿cómo es posible? Vean la historia, los documentales de La Luz del Mundo. Y hermanos, son testimonios donde ahí están narrando, sí, yo fui violada desde los 14, de los 15 años. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, es que se deshumanizan. Ya creen más en una ideología que aún en su sentido común de padre protector, al contrario, las ofrecen. ¿Me estoy explicando, hermanos? Usted dirá, no, yo jamás haría eso. Mire, por eso tenemos la escritura, la palabra de Dios. Porque aún, mire, esta gente ha sido engañada con la palabra de Dios. Hay una responsabilidad en el pastor, en el maestro, pero también hay una responsabilidad en la congregación, que sepan discernir. Escuche la enseñanza de hoy en la mañana. Yo asumo mi responsabilidad como pastor y maestro, pero eso no los desliga a ustedes de ir y comprobar con la misma palabra de Dios qué es lo que les estoy enseñando. Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo 18 en adelante. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Dios no se enoja, pastor. Miren lo que dice. Y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es de que Dios permitió, como no hacían caso, Dios permitió que se levantara un imperio, una nación de los asirios para venir y llevaron y conquistaron a Israel, a las 10 tribus. Ahora dice que también Judá, porque también estaban practicando la idolatría, pero se tardó más de 100 años. Les dio la oportunidad, mire, ¿no estás viendo cómo les fue a Israel? Entonces, como no entendieron, a esos sí se los llevaron en cautiverio a Babilón. Pagaron las consecuencias. Ahora, mire cómo el ejemplo de Israel, en vez de ayudarles a, no, es que están haciendo lo malo, siendo advertidos por Dios, por la palabra, dejen la idolatría. Y como no quisieron, mire, el mal ejemplo también arrastra, hermanos. Como el buen ejemplo de un cristiano puede llevar al conocimiento del trabajo, a los familiares. ¿Me explico, hermanos? Como también un mal ejemplo. El mal ejemplo también arrastra. Mira, está robando y le va bien, no le pasa nada. Eso tú crees. Y después empiezan a ir los niños, se llevan a llevar los compañeros a que todos roben o qué sé yo. O en la familia, toda la familia de los chapos. Bueno, dice, versículo 20, dice, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Les dio sus leyes y sus preceptos. También les advirtió de su pecado. También les mostró las consecuencias de su pecado. Pero ellos abandonaron voluntariamente a su Dios verdadero y se fueron tras dioses ajenos. Y Dios respetó su libre albedrío. Pero eso no significa que no los iba a castigar. Y la forma de castigarlos fue entregándolos a la mentira. ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía? Por cuanto rechazaron la salvación
Dios les envió un poder engañoso. No quieren la salvación. Ahora te vas a entregar más a los ídolos. Híjole. No quieres dejar tu adulterio. Pues ahora te voy a meter más al adulterio. ¿Me explico, hermanos? Cuando usted rechaza a Dios, usted ya rechazó la oportunidad que tenía, la única oportunidad a través de Cristo Jesús de ser salvo. El regalo de Dios. Y como estaba diciendo Pablo en el 2 de Tesalonicenses, y Dios va a permitir que venga el anticristo y va a engañar a todo el mundo por cuanto no recibieron el don de Dios. ¿Cuál es el don? Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz, la palabra de Dios, refleja mi imperfección. La palabra de Dios es como un espejo, hermanos, que cuando la leemos nos damos cuenta, caray, una espinilla aquí, un grano acá, y nos vemos nuestras imperfecciones. Pero cuando ya estoy, pues me estoy cuidando, al contrario, en vez de apartarme, no, me acerco más, para que al último se vea Cristo en nosotros. Pero si usted se aparta, dice que es como el hombre que se aparta, ya después se olvida cómo es. Dice Santiago. Ahora, ellos pues obviamente se estuvieron apartando de Dios, abandonaron voluntariamente al Dios verdadero, y se fueron tras dioses ajenos, y Dios respetó su libre albedrío, pero eso no significa que no los iba a castigar, y la forma de castigarlos fue entregándolos a la mentira, por cuanto desecharon a la verdad de Dios. No solo los dejó para que sufriesen las consecuencias, sino que aún los entregó más a su pecado, permitiendo que ellos mismos escogieran a su rey, a su líder. Es como hoy en la mañana que enseñaba, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, la palabra de Dios. Dice, porque Dios se manifestó desde la creación, pero por cuanto no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron, fueron malagradecidos, Dios los entregó a sus concupiscencias, y su necio corazón fue entenebrecido, fueron cegados, y los entregó a la inmundicia, para que hicieran con sus cuerpos lo que es una abominación. No me aceptas como tu creador, vas a adorar más a un árbol, vas a adorar más a la creación que a mí, que al creador. Entonces métase de lleno en la creación, métase de lleno a su idolatría. Es lo que está diciendo, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, por cuanto no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, por cuanto también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿No quieres? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Qué es esto? Homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como dice, no me haces caso, métase de lleno a su homosexualismo. No me hace caso, mi hija, métase de lleno al lesbianismo. Es lo que está diciendo. ¿Sí me explica, hermano? No trato de ofender a nadie, estoy enseñando. Miren lo que dice el versículo 21 en adelante. Dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Quiere decir que Jeroboam era el idólatra, pero como era el rey, llevó a toda la nación a la idolatría, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. Cuando Dios permitió esto, que viniera la nación de Asiria y los tomara como esclavos, ahora sí, dice que los llevó a Asiria, pero los llevó también a otras naciones.
que hasta el día de hoy no se ha vuelto a reunir el reino del norte. Los israelitas están en todo el mundo, hermanos. Algunos están en México, en Egipto, en todos lugares. Algunos inclusive ya perdieron su identidad. Sabían que venían de Israel, pero se fueron amoldando tanto a las otras naciones que hasta ya ni las futuras generaciones ya hasta perdieron su identidad. No saben si son israelitas o no. ¿Me explico, hermanos? Igual que la nación de Judá, también fueron llevados al cautiverio, pero ellos mantuvieron, y hasta el día de hoy está Israel, está Judá. Ahora, versículo 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Recuerde esto. Algunos se los llevaron, fueron llevados a otras naciones y ahí fueron perdiendo poco a poco su identidad. Pero también se trajo los ciudadanos de aquellas ciudades, se los trajo para acá. ¿Cuántas naciones? 5. Ya lo leímos. Naciones extranjeras, versículo 25 en adelante. Dice, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley del Dios y de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Es como, miren qué hipócritas. Digo, porque ellos sí conocían, pero desobedecieron. ¿De qué serviría el conocimiento si no obedecemos? Ahora quiere decir que está juzgando a los que no saben. Mira, estos no saben. ¿Y de qué te sirvió que supieras si nunca te sometiste? Sigue diciendo. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe de la ley del Dios del país. Es como diciendo, tráigale los pastores o los maestros para que les prediquen aquí de Jehová, del Dios de Israel. ¿A quiénes? A los que no conocen, obviamente los de las otras naciones, las 5 naciones. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿De qué serviría o de qué sirvió haber traído al mejor predicador, al mejor pastor, al mejor sacerdote, si ellos se fueron con sus ídolos? Y en vez de tener un culto para Dios, no, tenían ahí su imagen, según la nación de donde hayan venido. ¿Me explico? De Babilonia, de las naciones que mencionaba. Ese versículo 21 dice, pero cada nación se hizo sus dioses. Ese pero significa que hicieron lo contrario. En vez de que se arrepintieran y obedecieran a Dios, ellos establecieron sus propios dioses. Y mire lo que dice, sigue diciendo. Dice, versículo 30, dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergab, y los de Amad hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nisbach y Tarkat, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Abramelech y a Anemelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron lo bajo
temieron a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ok, ellos ya tenían no les importó que les trajeran el mejor predicador. Ellos establecieron sus dioses, pero dice aquí, pero temían a Jehová. Era un sincretismo, era una hipocresía de que, oh sí, la palabra de Dios, vamos a leer, abra su Biblia en tal esto, pero enseñaban otra cosa. ¿Me explico, hermano? O sea, temían a Jehová, pero no obedecían. Tenían conocimiento, pero no obedecían porque hacían lo contrario, teniendo ídolos. Ahora, repito, mi intención no es atacar a los idólatras. No, mi intención es enseñar la palabra de Dios. Versículo 34. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Mire, ellos tenían a sus dioses, pero temían también a Dios, a Jehová, y temían a Jehová, pero ¿qué cree? No le conocían. ¿De qué serviría tener la Biblia o conocer o hablar de Jesús y que no conozcan a Jesús? Miren lo que sigue diciendo. Dice, con los cuales Jehová había hecho pacto, hablando de Israel, y les mandó diciendo, no temeréis a los otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Más a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, y a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre por ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así también Jehová a aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Okay. ¿Qué es esto? Tradiciones, enseñándole. Ellos perdieron su identidad al mezclarse con pueblos paganos, perdiendo su pureza, cambiaron su forma de pensar, su ideología, pasaron a ser esclavos del pecado, perdieron su voluntad, perdieron su propiedad, su pertenencia. Un esclavo es aquella persona que pierde su pertenencia. Hay unas mujeres que son esclavas de su esposo, ya perdieron su voluntad, se dejan mangonear, se dejan golpear, se dejan hacer, ya perdieron su pertenencia. Pierden su propia pertenencia. Ellos seguían y servían a ciegas a sus dioses, como todos los de esa secta, hablando de los mormones, adorando, sirviendo, obedeciendo a su falso profeta, a su ídolo, a su Dios, hasta el día de hoy. Por eso, si puede, vea la historia, o vea los documentales, y va a decir, ¿cómo es posible? No, pues no hay nada más triste que una persona pierda su identidad, su humanidad, al entregar a sus hijos al fuego, su voluntad para hacer lo que los demás quieren, obedeciendo ciegamente. Es como un león o un tigre en un circo, brincando de un lado a otro, y todo por un pedazo de carne. Mire, Dios puso los instintos a nosotros nos dio inteligencia, nos dio la capacidad de razonar, de evaluar. Ellos no. Ellos se manejan por instintos. ¿Ha visto, por ejemplo, los gatitos que abren las puertas? Y uno dice, ¡ay, qué inteligente! No, tienen un instinto.
o cómo los avientan y caen parados. Es que tienen un imán. No, son instintos. O sea, ellos, nadie les enseña, hey, vete, aprende a ver la escuela para que caces presas, ¿no? Es un instinto de conservación, de preservación. Entonces, no hay nada más triste que pierdan su identidad. Imagínese un león sin bañarse. Imagínenselo como se lo hayan dibujado, pero es fuerte. De un zarpazo le puede cortar la cabeza. Pero ahora resulta que ahora hasta entretiene a los niños. ¿Por qué lo hace? Porque es que con un látigo y brinca de un banquito a otro. Y todo por un pedacito de carne que le avientan. ¿Por qué? Porque ya perdió su identidad. Y el ser humano, cuando pierde su identidad, lo perdió todo. Dios puso, no nos dio un instinto como las bestias, nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando dice imagen, dice que hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Nos dio la capacidad de razonar, de meditar. Pero cuando el hombre se entrega a una ideología, va perdiendo su instinto, va perdiendo su identidad, va perdiendo su voluntad. No importa qué bonito se escuche, qué bonito, no. El sentido común que Dios nos dio, por ejemplo, de cuidar a nuestros hijos. Dios puso un instinto paternal de proteger, de cuidar. La mamá tiene un amor entrañable que aún hasta lo defiende a sus hijos del esposo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, bueno, si el esposo le salió malo. Pero así es, hermanos. Imagínense un elefante que pues ahí está con su mamá, pero lo capturaron y lo vendieron para un circo. Y de primero pues lo tenían con una cadena y un poste ahí grandote que no se podía mover. Y se resistía. Y quería mover y ahí todo el día y noche llorando. Pero fue cediendo su voluntad. Poco a poco. Ya pues dejó de luchar. No puede. Y pasó a ser esclavo del domador. Y ahora hasta va detrás de la colita, en un circo, de otro elefante. Mueve las orejas y hasta las mueve. Pasa a ser hasta entretenimiento de la gente. Y todos los seres humanos que pierden su humanidad, pierden su identidad, pasan a ser un borracho. Imagínense. Está bien valiente ahí. Ya, compadre, que no sé qué, pues tirado ahí. En la fiesta. Vomitado y todo. Y la gente, mira, a la burla de la gente. ¿Sí me explico, hermanos? Mi intención no es atacar, pero quiero que, mire, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio la persona, mire, los seres vivos, las plantas no piensan, no crecen. ¿Por qué? Porque Dios los creó y que todo se reproduzca según su género. Los bestias, los animales, los peces, las aves, no se les enseña, vayas a la escuela para que aprenda a volar a un águila. No, ya. Pues hello, tengo alas, tengo plumas, tengo hello, y se avienta. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ellos están por encima, pero el ser humano, en la persona, el alma, dice que Dios sopló, no sopló en las plantas, no sopló en los animales. Dios dijo, todo se reproduzca según su género, pero en el hombre sí, y sopló su aliento, que es el soplo de vida. Y el hombre llega a ser un alma viviente. Y en el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Dios puso emociones. Y Dios puso el intelecto, el raciocinio. Dios no le enseñó a Adán, di papá. No. Ya venía en el conocimiento. Tal así que se puso a hablar con Dios y Dios con él. ¿Me estoy explicando? Le enseñó a trabajar. Él plantó el jardín y dijo, ahora sí, vete a trabajar. No estés ahí dentro. Vete a trabajar. Le enseñó. Ahora, mire esto.
en el intelecto, ahora sí razonamos, ¿cómo es que una persona es capaz de obedecer a un falso profeta? Porque pierde su identidad, no sabe quién es su padre. Y aunque tengan la Biblia, sí, porque ahora ya pusieron de su ídolo la Biblia, pero el profeta me dice esto, el sacerdote, el papa me dice esto corresponde. Pero es lo mismo, hermanos. De hecho, se conoce la iglesia tradicional como la iglesia idólatra. Amén, hermanos. Repito, mi intención no es de ofender, es sacar con el puro sentido común, poder evidenciar si es cierto, tiene sentido lo que dice el maestro. Ahora, cuando la persona, mire, hay algunos que les roban su identidad, pero hay algunos que hasta las ofrecen, su identidad, su personalidad, ofrecen a sus hijos, ofrecen porque se dejaron llevar ya. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendieron de sus padres, de los abuelos, de los así. Y tanto así de que, si ven el documental de los mormones, se va a dar cuenta que defienden a su profeta desde los niños, hermanos. Es algo, ¿cómo es posible? Le lavaron el coco. No, es que así crecieron. Y déjeme decirle esto, como ellos pasan a ser esclavos del pecado, ellos creen, están dispuestos a dar su vida por lo que creen. ¿Están mal? Sí, están mal. ¿Pero por qué? Por no comprobar con la palabra de Dios. Escuche la enseñanza de hoy en la mañana. Porque dice, mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Hay una responsabilidad de enseñar, sí. Es mi responsabilidad como pastor. Y aquí el pastor Gustavo también. Y los predicadores que a veces invitamos. Es nuestra responsabilidad de enseñar, sí. Y usted de recibir. Pero también de recibir, comprobar como los debería. A ver si es cierto lo que dice ese pastor. A ver, compruébenlo con las escrituras. Porque la escritura no es de interpretación privada. Que nada más el pastor conoce, ¿no? No es de se entiende de, por eso voy a empezar a dar esas clases, para que usted aprenda a leer la Biblia, aunque no esté el pastor ahí, está ahí en el trabajo, bueno, es su break, desde el trabajo, léalo con, sí, cierto, y usted puede entender porque tiene las reglas de la hermenéutica, de la interpretación, que pueda leer el texto, el contexto, y luego entrar a la retórica, que hay prosopopeyas, que hay ironía, que hay todo, y saber discernir. Cuando le estamos leyendo, aquí está usando una hipérbole. Y usted dice, ¿cómo voy a ser capaz de déjeme enseñarle? Ese es mi trabajo, mi labor, enseñarle, y usted de recibir, y que compruebe lo que le estamos enseñando. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermano? Ahí me quedé solo. Ahora, mire, con este entendimiento, recuerde, ¿cuántas naciones eran? 5. ¿Cuántos ídolos tenían? ¿Qué llevan? Cada uno llevó su ídolo. 5 ídolos, ¿cierto? Ok, regresemos a Juan. Y esta es la introducción, hermanos. En Juan capítulo 4. Mire lo que vamos a leer desde el principio. Que estaba bromeando, pero no me dice. Dice, cuando pues, Juan capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Estaba por el transcurso, la ruta. Ahora, de los judíos nadie quería llegar a Samaria. ¿Por qué? Porque los menospreciaban culturalmente, porque hasta les llamaban perros. Les llamaban así porque era algo despectivo, ¿no? Esos mezclados. O esos idólatras, ¿por qué? Porque ya había ídolos, ya lo leímos en 2 Reyes capítulo 17. Dice, sigue diciendo, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esta mujer samaritana se escondía, se apartaba de la comunidad, no quería convivir con las demás, ya que la hora para ir al pozo era muy temprano. Culturalmente, si iban en la mañana, era como ir al Nistamal. Van en la mañana, no van a mediodía. No, a mediodía no. Bueno, si no, y apenas se levantó esta mujer. Porque culturalmente, para ir al Nistamal era en la mañana. Los molinos trabajaban, terminaban temprano. Estamos hablando ya ahí en el rancho. ¿Sí? ¿Me explico? Pero culturalmente las mujeres iban, llevaban su cántaro en la mañana. Lo primero que hacían era llevar agua para proveer agua en su casa. Pero lo hacían en la mañana. La pregunta es, ¿por qué iba a la hora sexta? Que es como a las 3 de la tarde. Bueno, el contexto, usted ya conoce la historia. Por vergüenza. Porque era menospreciada tal vez. Mira, ahí va la que tuvo 5 maridos. Bueno, sigamos adelante. Versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Algunos solo han oído de Dios. Ella está presentando un argumento, pero ella no conocía al Dios de Israel. Como samaritana tenía otros dioses también, pero también conocía de Dios. Mire que aquí está hablando, está sacando su teología. Pero en su teología también tenía sus ídolos. Como ya enseñé culturalmente, pues ya había tenido 5 ídolos. Dice, ella solo había oído de Dios por tradición, no por tener una relación con Dios. Los samaritanos eran una mezcla de naciones, de culturas, aunque se consideraban del pueblo de Jacob, de Israel, aunque ya habían perdido su propia identidad, su pureza como nación. Versículo 13 al 15 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Vemos cómo el Señor Jesús le está ofreciendo un agua que espiritual, pero ella está pensando en lo natural. Obviamente ella había ido a ese pozo para satisfacer una necesidad física, o sea, la sed. Era un agua, obviamente agua literal. Entonces, pero aquí dice, y aquí Jesús le vuelve a decir, bueno, ok, vienes por agua. Mire, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua, aquí habla de la espiritual, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Obviamente que ella no estaba entendiendo. Jesús le estaba hablando de lo espiritual. Y ella, que estaba por su necesidad física, ella decía, no, dame de esa agua. Como diciendo, a mí cúmpleme mi deseo, mi milagro. No me interesas tú como Salvador, no me interesas tú como el Hijo de Dios, me interesa que me proveas, me interesa que me hagas mi milagro, que me sanes, que me cuides, que me proveas. Porque para algunos, hermanos, Jesús es su Salvador, pero no su Señor. Para algunos, dice la Escritura, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque al Señor se le obedece. Pero al no obedecer al Señor, entonces quiere decir que es un esclavo desobediente. Pero al Señor se le obedece. Entonces por eso Él está presentando esto. Versículo 16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
¿Sabe qué es lo que hace el Evangelio? Nos confronta. Jesús sabía de qué pie cojeaba esta mujer. Estamos hablando literalmente. Él le dice, ve y llama a tu marido. Alguno le dirá, a ver, todo lo que tú tienes en tu casa, ¿lo has ganado honradamente? Ya me evidenciaste, me dijiste ratero. O vamos a decir, todo lo que ves en el teléfono, ¿honra a Dios? Mire, Dios nos va a confrontar con nuestro pecado. Amén, hermanos. A todos. ¿Sí? También a mí, a todos, hermanos. No deja. No. Dice, respondió, versículos 17 y 19, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire, ahora todo el pueblo lo sabía. ¿Sí? En un pueblo pequeño, tierno. Bueno, el hecho es de que el Señor Jesús revela proféticamente con una radiografía espiritual de la historia de Samaria, capital de Israel, la que leímos en Segunda de Reyes. ¿Cuántos dioses tenía? 5. Aquí literalmente esta mujer sí tenía había tenido 5 maridos. ¿Usted cree que está escrito nada más porque sí? No, hermanos. Es escudriñar y buscar por qué está verdad. Es que tuvo 5 maridos, Samaria, 5 ídolos, y el que ahora tienes, al que dices que el Dios de Jacob, no es tu marido, no es tu Dios. ¿Por qué? Porque como Samaria, pues eran idólatras. Y mire, o seamos o no seamos, o hijos de Dios o hijos del diablo, salvos o condenados, o ovejas o cabritos, o hijos de Dios o hijos del diablo. No hay de otra, hermanos. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ok. Entonces, lo que leímos en Segunda de Reyes capítulo 17, que había tenido su territorio a 5 naciones paganas, idólatras, como maridos que los habían arrastrado más al pecado de la idolatría, aún entregando a sus propios hijos a sus ídolos. Fue lo que Dios le dijo. No me haces caso, entonces te voy a meter más a los ídolos. Y fue lo que pasó. Estas naciones, esos pueblos eran sus maridos espirituales y dueños de su identidad. El marido que decía tener era el Dios de Jacob, el Dios verdadero de Israel, pero no era, porque no le conocían. Le adoraban en apariencia, pero no en la obediencia. ¿De qué serviría? Yo tengo la Biblia, unas Biblias grandotas y ¿de qué si no le entiendes? O no obedeces. ¿Qué no se entiende de perdonar? Así, bajita la mano. ¿Sabe dónde los mensajes que nunca fallan son los del perdón? Y eres maestro. Bien sencillo. Porque si no perdonáis las ofensas de vuestro hermano, ahora, mire esto. Cuando hay una falta, aquí habla de una ofensa entre 2 personas o 2 partes. ¿Qué no se entiende? Cuando dice el Señor, dice, si hay un conflicto entre las iglesias, dice, ve y ponte de acuerdo con el que te ofendió. No dice, espera que te vengan a pedir perdón. No. Es tu responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, ir a pedir perdón. Porque aquí es donde se ve la madurez, hermano, de cada quien. No es cargando la Biblia. No es predicando, no, es hoy me pongo a cuentas con la persona que me ofendió. Punto, sencillo. Ahora, todos estamos esperando de que venga la otra persona. Aquí es saber quién gana. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. El marido que decía tener era el Dios de Jacob, el Dios verdadero de Israel, pero no era porque no le conocía.
Él le adoraba en apariencia, pero no en obediencia. Lo adoraba de la forma incorrecta, así como aquella secta diciendo que son de Jesucristo, de los santos de los últimos días, los mormones de los últimos días. Pero Jesús nunca enseñó la poligamia, nunca. Cuando le vienen a preguntar, ¿es lícito dar cartas de repudio de la mujer por cualquier? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? Y los lleva ¿a qué? Al origen. Por tanto, el hombre, ¿no? ¿Qué no leyeron? Que el hombre creó a hombre y mujer y dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, ¿por qué Moisés mandó que no mandó? Dios permitió por su rebeldía, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque quería una mujer, que ahora quiero otra y ahora yo quiero aquella. Imagínense, vean la historia de Israel, la de Salomón, el hombre más sabio, 1000 mujeres. Y dice que al final lo arrastraron a la idolatría. Jesús nunca enseñó la poligamia. Mire, todos aquellos que primero empiezan, porque todo tiene un inicio, un comienzo, empiezan con poquito. Primero, como dudando de la palabra de Dios. Mire, todo aquel que empieza a dudar de la palabra, obviamente que hay cosas que cuestionamos porque ignoramos, pero que Dios nos revela. Pero si ya entendiste y todavía persistes en el pecado, quiere decir que ves el pecado de los demás y lo empiezas a justificar. No solamente lo justificas, sino que después lo vas a permitir. Y después no solamente lo vas a permitir, sino que lo vas a hacer. Y no solamente lo vas a hacer, sino que vas a terminar hasta vendiendo el pecado. Salomón ya sabía que no debería de casarse con muchas mujeres. Sabía que era pecado la idolatría. Pero se casó con muchas mujeres y dice, las cuales lo llevaron a la idolatría. Él permitió, está bien, porque eran paganas, eran de otras naciones. Está bien, adoren a su Dios. ¿Qué? ¿Qué no entendiste, Salomón? Adorarás a Dios, solamente a Dios, a un Dios verdadero. Déjalos, ¿qué tiene? No, hermano, la palabra de Dios es intolerante. No lo rebaje por sus emociones. Es que yo siento que no sientas nada. No se crea, pero todos tenemos emociones, sentimientos. El hecho es de que primero lo permitió. Ok, adoran a su Dios. Después dice la Escritura que adoró, ofreció incienso a los ídolos. Y no solamente eso, sino que después hasta hizo templos para ellos. De todo tiene un comienzo. Ahora, regresando aquí. Jesús nunca enseñó sobre la poligamia, sobre la inmoralidad sexual, de entregar a sus hijas a hombres pedófilos. Jesús nunca enseñó a seguir a falsos profetas. Jesús nunca enseñó a manipular a sus seguidores robándoles sus posesiones, sus empresas, sus hijos, sus hijas, sus esposas. Entonces Jesús no es el marido de esa secta, aunque se diga llamar iglesia. Mi intención no es de hablar mal de una iglesia de una persona o de una iglesia o denominación en sí, sino de su ideología, su falsa doctrina. Ellos también necesitan ser libres de la ideología. Mire lo que ha pasado con los de la luz del mundo y su falso apóstol y sus líderes contra la inmoralidad sexual, tanto abuso de niños, la manipulación para robar su patrimonio, su familia, su identidad, y se dice en iglesia. Ahora, yo no lo puedo hablar estoy hablando de lo que están las evidencias, hermanos. ¿Amén, hermanos? O sea, no. Si ellos se arrepienten, son mis hermanos en Cristo. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 19 al 20 dice: nuestro padre, ya le dijeron, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella se sentía evidenciada con su pasado, con su forma de vivir. Cambia el tema. Muchos quieren ignorar el tema para no seguir siendo evidenciados con su pecado. Pero de qué manera serían libres sin Jesús? Porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Versículo 21. Sigue diciendo, 21 en adelante. Dice, y Jesús dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en el adoraréis al Padre. Sigue diciendo, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, como judíos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, significa que también hay falsos adoradores, si no, no diría con énfasis, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. No es hasta que conozcan verdaderamente quién es Jesús que conoce al Padre, porque nadie conoce al Padre sin el Hijo, y nadie conoce al Hijo sin el Padre. Y cuando Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo has venido a la iglesia y no has visto al Padre en mí. No estoy parafraseando. No, dice, tanto tiempo conmigo, Felipe, y no has visto al Padre en mí y yo en el Padre. El Padre y yo somos uno. Ahora, no estamos hablando de esa secta de solo Jesús, no, estoy hablando de lo que Él y la Trinidad, porque Él oraba al Padre. ¿Me explico, hermano? Ahora, en las enseñanzas que voy a compartir de la hermenéutica voy a hablar sobre eso. Algunos por su inocencia perdieron su identidad, otros se les fue arrebatada, se la robaron. Algunos estaban tan cegados en sus pensamientos que estaban dispuestos a morir por sus ideales. Ellos eran sinceros, pero sinceramente equivocados, hablando de la luz del mundo y todas esas sectas. Muchos fueron engañados, pero también otros fueron los engañadores al robarles su identidad, su voluntad, porque el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Y de quién está hablando? No está hablando de Satanás. Está hablando de los líderes espirituales de Israel, de Jerusalén, de Judá. Hay una responsabilidad en el pastor de enseñar la palabra de Dios. Pero los falsos maestros, los falsos apóstoles, a ellos sí se les considera un ladrón, que roban tu identidad, matan. Porque solamente, si no les presentan a Jesús, que es vida, lo que no produce vida es muerte. Solamente lo que tiene vida produce vida. Un grano de frijol está vivo. Hasta que lo cocen ya se murió. Pero mientras tanto está vivo. Pónganlo en la tierra, échele agua y va a producir vida, más granos. Por eso dice la Escritura, que hablando del Hijo del Hombre, dice, de Cristo, dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar vida. Es a través de su muerte que nos trajo vida. Amén, hermanos. Así también, por eso el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Cada líder de una iglesia es responsable de llevarlos a Cristo. Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, pero también será responsable de no llevarlos a ellos, de no llevarlos a la congregación a ellos, sino a Cristo. Miren, termino con esto. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero los de la comunidad sabían quién era ella. Ay, mujer, todos sabemos con quién te has metido. Sin embargo, lo que ella estaba diciendo es de que ella, imagínese, en cada relación estaba siendo desgarrada sin ser valorada como mujer. Pero cuando conoció a Jesús, en ese momento, recuerde que ella había ido para satisfacer una necesidad física, la sed, había ido por agua, pero conoció a Jesús. ¿Y qué dice aquí? Dice, entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Significa que ya no le importó el agua física, porque ya tenía el agua viva en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, hermanos. Ya no le importó, obviamente que iba a tomar, seguir tomando agua, pero ya no le importaba eso, porque ya tenía la perla de gran precio, el Evangelio, las buenas nuevas de que ahí estaba el Mesías con ella. Eso hace la diferencia, hermanos. Y eso le hizo recobrar su identidad como mujer, su identidad, y más adelante como nación, hablando de Samaria, porque Israel será reunificado. Obviamente ya estamos hablando de los tiempos. Por eso, entender dónde perdió su identidad, pero también dónde la pudo recuperar. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies. Es tiempo de darle gracias a Dios por su palabra y reconocer de que es a través de Cristo Jesús que nos hace recobrar nuestra identidad. Con esto les pedimos a nuestros hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.